because of all this secrecy, many made up their own minds a long time ago about Area 51, and that's why it may never lose its extraterrestrial excitement. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy conoceremos los mayores misterios sin resolver y los secretos más extraños desde la antigüedad hasta nuestros días. Many of the founding fathers, especially the influential ones, people like George Washington and Benjamin Franklin, were Freemasons. Número 30. El hombre del agujero. He was the last survivor of a genocide in a region of an extreme violent region. En lo profundo de la selva amazónica brasileña vivía el hombre del agujero, último miembro de una tribu indígena no contactada. Su apodo provenía de los profundos agujeros que cavaba. A menudo estaban llenos de púas, lo que sugiere que eran para cazar o defenderse. Se cree que colonos ganaderos contactaron sicarios para matar al resto de su pueblo a partir de la década de 1970. The rights of indigenous people must be recognized and their land protected. Este cavador de agujeros fue el único sobreviviente, eligiendo vivir en completo aislamiento durante décadas. Resistió todos los intentos de contacto, convirtiéndose en un símbolo de la resiliencia indígena. Hasta el día de hoy, muchos aspectos de su existencia están envueltos en misterio. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué idioma hablaba? ¿Cuál era el verdadero propósito de los agujeros? En agosto de 2022 fue encontrado muerto en su choza, y por lo tanto, las respuestas a estas preguntas murieron con él. Número 29. La charla de Atila, el azote de Dios con el Papa León I. Leo's reign took place during a period marred by numerous heresies and turmoil. Corría el año 452 de la Era Común y el ejército de Atila, o el azote de Dios como era conocido, que se creía imparable, había avanzado hacia Italia. El Papa León I, desesperado por proteger Roma, se dirigió a una reunión privada con Atila cerca de Mantua. Cuenta la leyenda que allí se le apareció una visión de los santos Pedro y Pablo armados con espadas. En realidad nunca sabremos con exactitud de qué se trató. Lo que sí sabemos es que tras ese encuentro, Atila libró a Roma de un asalto. 3 years later, he confronted the Vandals in the same manner when they showed up on Rome's doorstep. ¿Atemorizó León a Atila con el poder de la religión y la superstición? ¿O la persuasión fue innecesaria debido a las dificultades logísticas de Atila? ¿Sobornó al caudillo con tesoros? Ya fuera por política, pragmatismo o miedo al castigo divino, Atila se retiró y León se ganó la reputación del líder persuasivo. Número 28. La paternidad de Cesarión. En el año 47 de la Era Común, la reina Cleopatra dio a luz a un niño, Ptolomeo V. El joven rey también era conocido por otro nombre, Cesarión. Cleopatra lo presentó como heredero de César y el emperador lo reconoció como suyo al llevarlo a Roma 3 años después. Tras el asesinato de César, Cleopatra huyó a Egipto con su hijo, donde fue declarado co-gobernante de Egipto. Let it be known that the territories in dispute were subjugated by Julius Caesar. There can be no question that the right to rule over them is the heritage of his son. And in the name of the mighty Caesar, I grant to King Ptolemy Caesarion that right. En aquel entonces, muchos romanos contemporáneos dudaron del verdadero linaje de Cesarión. Nunca sabremos si Cesarión era el heredero legítimo de Roma o si esas dudas formaban parte de una conspiración política. Sabemos que Octavio, el hijo adoptivo de César, veía en Cesarión una amenaza para su derecho al trono. Octavio mandó asesinar a su hermano en el año 30 antes de la Era Común. Número 27. El manuscrito Voynich. Dive into the past with a book that's one of the world's greatest unsolved mysteries. Imagina un libro que es en parte una guía botánica, en parte un manual astrológico y en parte un completo y absoluto misterio. El manuscrito Voynich, datado por carbono a principios del siglo XV, es un enigma de 240 páginas. The images spark the imagination, but no one's sure what they mean. Está repleto de ilustraciones extrañas y texto en una escritura sin descifrar. Descubierto por el comerciante de libros raros Wilfrid Voynich en 1912, ha desconcertado desde entonces a criptógrafos, lingüistas y académicos por igual. Algunos creen que se trata de un código medieval, otros de un elaborado engaño. A pesar de las numerosas afirmaciones de haber descifrado su código, el verdadero significado del manuscrito sigue siendo un misterio.
misterio. ¿Se trata de un antiguo libro de herbolaria, un texto alquímico secreto o un manual de Dungeons and Dragons de la Edad Media? Hasta que alguien lo descifre, el manuscrito Voynich guarda sus secretos, provocando tanto fascinación como frustración. When you touch the original, it awakens so many emotions and questions. You want to know who touched it, who could have made something like this. How many people were involved in making it? Número 26. Los príncipes en la torre. Edward has 2 sons, an heir and a spare. His oldest son is immediately proclaimed King Edward V on his father's death. The bad news is that both sons are still just young boys. 2 jóvenes príncipes desaparecieron sin dejar rastro, e Inglaterra nunca volvió a ser la misma. En 1483, Eduardo V y su hermano menor, Ricardo de Shrewsbury, fueron encerrados en la Torre de Londres por su tío, Ricardo III. Oficialmente esperaban la coronación de Eduardo. Sin embargo, su tío ascendió al trono y los niños desaparecieron de la torre sin dejar rastro. They were held for a while in what was then called the Garden Tower, rechristened the Bloody Tower, for the dark murders believed to have taken place within its walls. Their bodies are lost to history. Siglos después se descubrieron huesos en la torre. Sin confirmación de ADN que lo confirme, su destino sigue siendo un misterio. Recientemente surgió otra pista. Se encontró una cadena perteneciente a Eduardo V en el testamento de Lady Margaret Capel, pariente de un presunto cómplice de su asesinato. Este descubrimiento refuerza la teoría de que Ricardo III ordenó sus asesinatos. This is the first indication of some physical possession of the princes, which is still in circulation in London in the early part of the following century. Número 25. La Bahía de las Jarras. En la década de 1980, el cazador de tesoros Robert Narks hizo un descubrimiento sorprendente, uno que prometía revolucionar la historia tal como la conocemos. Descubrió ánforas romanas, o sea, jarras antiguas, bajo la bahía de Guanabara, en Brasil. Este hallazgo sugería que los romanos podrían haber llegado de alguna manera a Sudamérica antes de cualquier otro europeo. Un empresario brasileño, Américo Santarelli, reivindicó la propiedad de las jarras. Afirmó que en la década de 1960 encargó réplicas de ánforas romanas y las sumergió en la bahía para lograr una apariencia envejecida, con incrustaciones de percebes. El misterio, sin embargo, se complica aún más. Las vasijas fueron examinadas por un experto en estudios clásicos del MIT, quien confirmó su autenticidad. Sin el permiso del gobierno para excavar en el sitio, nunca sabremos si los romanos realmente llegaron a Brasil. Número 24. Síndrome de La Habana. It is a mysterious illness that's affected US diplomats worldwide, attacking the nervous system, and in some cases forcing people into early retirement. Desde 2016, diplomáticos y oficiales de inteligencia estadounidenses en destinos de todo el mundo, empezando por Cuba, han reportado síntomas misteriosos. Esta combinación de mareos, dolores de cabeza y problemas cognitivos se ha denominado desde entonces síndrome de La Habana. Soon after, diplomats and other government workers stationed around the world began experiencing similar unexplained symptoms. La verdadera causa sigue siendo incierta. Algunos expertos sugieren una enfermedad psicógena masiva, en la que el estrés y el miedo se manifiestan como síntomas físicos. Otros proponen factores ambientales como la exposición a pesticidas o el mal funcionamiento de los equipos de vigilancia. Un informe de 2022 del director de Inteligencia Nacional ofreció resultados contradictorios. Se descubrió que la energía electromagnética pulsada y el ultrasonido eran causas plausibles en algunos casos, mientras que factores psicógenos podrían explicar otros. A pesar de las exhaustivas investigaciones, no se ha identificado una causa definitiva. New technology is helping us more quickly and thoroughly evaluate a variety of potential causes of these incidents, and we've distributed across posts so that we can respond rapidly to new reports. Número 23. El pliegue de la servilleta de los Habsburgo. El pliegue de la servilleta de los Habsburgo, también conocida como pliegue imperial de la servilleta, es un secreto muy bien guardado dentro de la tradición austriaca. La servilleta, una vez terminada, se asemeja tanto a un sombrero de obispo como a una flor de lis. Este intrincado pliegue ha sido un sello distintivo de los banquetes de estado austriacos desde que los Habsburgo gobernaron Austria.
Solo 2 personas en un momento dado son las encargadas de esta técnica de plegado. El método se transmite oralmente y cada custodio selecciona e instruye a un sucesor antes de su fallecimiento. A pesar de las exhibiciones públicas de la servilleta doblada en museos y los numerosos intentos de replicarla, la técnica auténtica sigue siendo difícil de encontrar. Se ha intentado replicar, pero el procedimiento exacto sigue siendo un misterio. Número 22. ¿Qué le pasó a Jimmy Hoffa? Jimmy Hoffa sweeps in as new president of the Teamsters. La desaparición de Jimmy Hoffa es ese misterio de la mafia que no muere. El 30 de julio de 1975, el ex jefe de la Hermandad Internacional de Camioneros, Teamsters, desapareció de un estacionamiento de Detroit. ¿Se estaba reuniendo con mafiosos? Probablemente. ¿Vivió feliz para siempre? Definitivamente no. Tracking Hoffa's downfall takes you through a web of corruption, betrayal, and in the end, murder. Hoffa fue declarado oficialmente muerto en 1982, pero nunca se encontró su cuerpo. A lo largo de los años han circulado rumores sobre su destino. Algunos afirman que fue enterrado en una serie de lugares extraños, otros dicen que fue disuelto en ácido o encerrado en cemento. El FBI ha realizado innumerables búsquedas, incluyendo una en 2012. So the FBI dug in the wrong place? They dug in the wrong place. They dug in the wrong place. Hoffa sigue desaparecido. Con sus vínculos con la mafia y sus innumerables enemigos, es probable que nunca sepamos toda la verdad. Número 21. Diego García. Take a peek inside Diego Garcia's mysterious island. Diego García, una remota isla en el Océano Índico, tiene una larga y compleja historia. Descubierta por los portugueses en 1512, pasó décadas como colonia francesa de leprosos y plantación de cocoteros. Más recientemente, bajo control del Reino Unido, ha sido una importante base militar estadounidense. And is known as the footprint of freedom for its shape, regional location, and strategic importance. Su ubicación la hace invaluable para las operaciones en Oriente Medio y como supuesta base submarina. Más allá de su valor estratégico, la isla también está envuelta en controversia. Los habitantes chagosianos fueron desalojados por la fuerza en la década de 1970 para dar paso a instalaciones militares. The islanders have since sued unsuccessfully for the rights to return home. En las últimas décadas han surgido informes que alegan su uso como sitio negro de la CIA para detener e interrogar a sospechosos de terrorismo. El acceso a la isla está restringido a un nivel extremo y el público nunca sabrá qué sucede realmente ahí. Número 20. Metro 2. Tal vez has oído hablar del gabinete en la sombra británico, pero ¿has oído hablar de un metro en la sombra en Rusia? Durante casi un siglo han circulado rumores sobre Metro 2, un subterráneo secreto paralelo al metro de Moscú. Llamada en clave D6 por la KGB, esta red clandestina supuestamente se construyó durante el gobierno de Joseph Stalin. No tiene entradas públicas, pero puede utilizarse como refugio en caso de un ataque aéreo. En tiempo de crisis, mientras los civiles presas del pánico se reúnen en el metro público, los funcionarios de gobierno podrían escapar de la ciudad utilizando los trenes del Metro 2, que supuestamente funcionan con baterías. A pesar de las especulaciones, el gobierno ruso nunca ha reconocido la existencia del sistema, ni ha publicado ningún detalle oficial sobre su funcionamiento. Número 19. La receta perdida del fuego griego. Siglos antes de que Oppenheimer creara una superarma dividiendo el átomo, el Imperio Bizantino gobernaba el Mediterráneo con una poderosa invención. A mysterious substance that, when ignited, burns bright and hot. Conocida como fuego griego, esta formidable herramienta no tiene una definición en concreto, y algunos se refieren a ella simplemente como un fuego líquido que no podía extinguirse con agua. Su receta se mantuvo como un secreto celosamente guardado, y con ella Bizancio resistió las conquistas musulmanas durante siglos. Streams of flame shoot out from Byzantine vessels, lighting the water on fire and incinerating the Arab ships. Por desgracia, el peligro de los secretos bien guardados es que pueden olvidarse fácilmente. En la Cuarta Cruzada, el Imperio Romano de Oriente perdió la receta y acabó siendo aniquilado en siglos posteriores. Aunque historiadores y químicos han intentado recrearla, no lo han logrado. There is certainly speculation as to the different recipes for Greek fire, but it would be very difficult to say what the classic Greek fire actually is. Número 18. Las investigaciones perdidas de Tesla. It's just amazing from a history standpoint. Tesla helped create the foundation of our electrical grid.
Es probable que los aficionados a la historia conozcan la rivalidad entre Nikola Tesla y Thomas Edison al principio de la era de la energía eléctrica, pero ¿sabías que tras su muerte en 1943, algunas de las investigaciones de Tesla desaparecieron misteriosamente? Supuestamente estaba trabajando en armas de haces de partículas que, de haber tenido éxito, podrían haber alterado el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Al día siguiente de su muerte, su sobrino, el embajador yugoslavo en Estados Unidos, descubrió que su cuaderno de notas y muchos documentos cruciales habían desaparecido. Como el FBI no le confiaba sus delicadas investigaciones a él, confiscaron todos los objetos del científico. The US government sat on Tesla's entire estate for 10 years. Aunque años después le devolvieron parte de los trabajos de Tesla a su familia, hay elementos importantes que siguen desaparecidos. Número 17. La cabeza de Oliver Cromwell. Of all the bizarre and bloody ways in which English rulers have met their destiny, the strangest concerns the only British sovereign, who was not a monarch. Oliver Cromwell fue un destacado parlamentario durante las guerras civiles británicas del siglo XVII, que logró el control de la nación mediante un golpe militar. Cromwell gobernó como Lord Protector durante 5 años, antes de morir por causas naturales. Poco después de su muerte, la monarquía recuperó el poder. El rey Carlos II ordenó entonces la exhumación de su cuerpo para que pudiera ser ejecutado de manera póstuma. Después le quitaron la cabeza, que estuvo expuesta en Londres durante al menos 2 décadas. Durante los 3 siglos siguientes, pasó entre coleccionistas privados de objetos históricos terroríficos, dando lugar a réplicas falsas. The authorities were certainly aware that people's heads, traitors' heads, could become objects of veneration. In fact, Cromwell himself had authorized Charles I's head to be resewn and reattached to his body. Su último propietario decidió enterrarla en secreto en el campus del Sydney Sussex College, al que asistía Cromwell. Su ubicación exacta sigue siendo desconocida. Número 16. Rollo de cobre. When scholars finally revealed the contents of the Copper Scroll in June 1956, it caused excitement around the globe. En las décadas de 1940 y 1950, los arqueólogos encontraron un tesoro de antiguos manuscritos judíos en las cuevas de Qumran en Cisjordania. En conjunto se conocieron como los manuscritos del Mar Muerto. Uno de ellos era diferente a los demás, pues estaba inscrito en placas de cobre en lugar de papiro. Este documento único, conocido como el rollo de cobre, no solo difería en el material, sino también en el contenido. Es un antiguo mapa del tesoro que enumera 64 localizaciones de joya y oros enterrados. Written out in 12 columns. It's a verbal treasure map. 12 columns, over 60 plus locations. Por desgracia, el mapa está desfasado por aproximadamente 2000 años, pero los buscadores de tesoros y arqueólogos han intentado encontrar las ubicaciones actuales de estos antiguos yacimientos. Hoy en día, siguen sin ser descubiertos. Número 15. Cartas de último recurso. Esto bien podría inspirar una película de espías. Las cartas de último recurso son escritas exclusivamente por el primer ministro recién nombrado del Reino Unido. Se escriben 4 cartas que se llevan a 4 submarinos equipados con misiles destructivos Trident. Contienen instrucciones que les indican a los oficiales al mando qué hacer en caso de un ataque nuclear contra Gran Bretaña. Nadie, salvo el primer ministro, conoce el contenido exacto, ya que se mantienen selladas hasta que estalle una guerra nuclear. En caso de que no suceda nada, como afortunadamente ha sido el caso, se destruyen al tomar posesión el siguiente primer ministro. Número 14. Taj Mahal o Tejo Mahalaya. En 1989, el historiador P.N. Oak suscitó polémica con su libro Taj Mahal, la verdadera historia, en el que se oponía a la mayoría de los historiadores y científicos que creen que la estructura se construyó en el siglo XVII y sostenía que en realidad se había construido en 1155. Además, contrariamente a su designación como tumba, Oak afirma que el edificio fue originalmente un templo hindú. Según él, lo habían construido adoradores de Shiva y lo habían llamado Tejo Mahalaya. El historiador incluso presentó una petición para que fuera declarado un monumento hindú, pero el Tribunal Supremo de la India la desestimó en el 2000. En los últimos años, con un auge de las conspiraciones en Internet, la teoría se ha convertido en un grito de guerra para los nacionalistas hindúes.
Organizations are now claiming that once you open the doors, you will find a Lord Shiva temple. In fact, most of the people have gone ahead and said that what you see behind me is not Taj Mahal, has always been Tejo Mahalaya. Número 13. La receta de la Coca-Cola. La Coca-Cola existe desde 1886 y por mucho que lo intenten, nadie ha sido capaz de reproducir su inconfundible sabor. Así es como sabes que tienes un buen producto. The people who handle the concentrate are as in the dark about the secret formula as anyone. I've been working 11 years now. I don't know what's in the formula. All my job is to load it up and send it to the line and let them run it. El inventor John S. Pemberton mantuvo su receta en secreto e incluso se negó a escribirla por miedo a que alguien copiara su éxito. Pero finalmente se escribió cuando Ernest Woodruff compró la empresa en 1919. The first recipe called for cocaine, but over time the narcotic ingredient was removed, but not the secrecy. La receta física circuló entre el Warranty Bank de Nueva York, el Trust Company Bank de Atlanta y finalmente el World of Coca-Cola, que es donde está hoy en día. Actualmente se encuentra en la llamada bóveda de la fórmula secreta y sigue siendo un secreto comercial muy bien guardado. At least once a year somebody show up and say, I have the original formula for Coca-Cola, how much will you pay me for it? Well, we don't need to pay them anything for it because we have the only real one. Número 12. El mejor truco de cartas del mundo. David Berglas fue un mentalista y mago que se volvió notorio en la década de 1950, sobre todo por su icónico truco conocido como el efecto Berglas. This particular card effect is a version of a classic plot in magic called any card at any number. Para esta hazaña engañosamente sencilla, Berglas sacaba una baraja aparentemente normal y le pedía a un espectador que nombrara una carta cualquiera. Entonces otra persona elegía un número al azar del 1 al 52. Cuando se repartían las cartas una a una, la carta mencionada se encontraba en la posición mencionada. Es un truco que dejó perplejos y asombrados a otros magos durante años. Which made him a legend amongst magicians and a career that spanned over 6 decades. Sin embargo, Berglas decía que no podía enseñarlo, y en el 2023 se llevó el secreto a la tumba. En la actualidad esta técnica es considerada el santo grial de la cartomagia. Número 11. Los orígenes del VIH-Sida. Some nurses feared this unknown, unnamed disease so much they wouldn't even go near someone with AIDS. The fear was pervasive. Aunque el VIH está vinculado en gran medida a la década de 1980, sigue siendo un problema de salud pública mundial. Solo en el 2020 se calcula que casi 40 millones de personas viven con esta enfermedad. 70% live in sub-Saharan Africa, but antiretroviral drugs offer hope. New infections are down by over a third. Mother-to-child transmission has more than halved, and globally there's been a 35% decrease in deaths. Pero, a pesar de su prevalencia y de su historia, todavía desconocemos mucho sobre este retrovirus. Even those of us who were in it from day one were shocked by the enormity of the problem. Por ejemplo, la humanidad sigue sin saber en su mayoría de dónde procede. La teoría principal es que los cazadores africanos de principios del siglo XX mataron y comieron chimpancés infectados con el VIS. La S significa simio, que luego mutó en VIH en el cuerpo humano. Sin embargo, esta información está llena de palabras como probablemente, lo que indica que los orígenes del VIH en realidad no se conocen, ni siquiera en la actualidad. Número 10. La fórmula del almanaque del granjero. Wow, listen to this. We are in for a brutal winter. That's according to the Farmer's Almanac. El almanaque del granjero se publica anualmente desde 1818, así que obviamente están haciendo algo bien. El almanaque hace predicciones meteorológicas a largo plazo en Norteamérica, y diversos estudios científicos han demostrado una tasa de exactitud de aproximadamente el 50%. So basically take this with a grain of salt. No está mal, teniendo en cuenta que las predicciones se hacen con hasta 2 años de antelación y parece que la estación meteorológica local ni siquiera sabe si lloverá al día siguiente. And according to their website, they use an exclusive mathematical and astronomical formula that relies on sunspot activity, tidal action, planetary position, and many other factors. Curiosamente, no se sabe casi nada sobre la creación del almanaque. El pronosticador se mantiene en secreto y nunca han revelado cómo realizan sus predicciones. Al parecer, la fórmula está guardada en una caja impenetrable y el mundo se pregunta cómo es que estos dioses meteorológicos pueden predecir el clima con tanta exactitud. It's kind of like the Coca-Cola recipe. Número 9. Colonia de Roanoke.
El primer intento inglés de colonizar el Nuevo Mundo tuvo lugar en la isla Roanoke en 1585, pero fracasó debido a la falta de alimentos y a los enfrentamientos con los pueblos indígenas. 2 años después, John White hizo otro esfuerzo y estableció un asentamiento más grande. Dejó ahí a sus colonos, con la esperanza de volver con suministros al año siguiente, pero su regreso se retrasó hasta 1590. But Governor White doesn't return to his family. He returns to a mystery. Al llegar en el barco de suministros, White encontró el asentamiento completamente desierto. La única pista sobre el paradero de su pueblo era un extraño grabado en un poste que decía Croatoan. Más de 100 hombres, mujeres y niños habían desaparecido sin dejar rastro. There's no evidence that there was any kind of battle. There's no evidence of bones or bodies that might indicate an altercation between the colonists and the indigenous people. Aunque abundan las teorías sobre su destino, ninguna se ha demostrado. Número 8. Bohemian Grove. Bohemian Grove es un complejo situado en un enorme terreno de más de 10.000 hectáreas en el norte de California. Es una especie de club de caballeros que recibe a las élites conservadoras de la sociedad estadounidense. Entre sus miembros figuran casi todos los presidentes republicanos, desde Calvin Coolidge, otros políticos y algunos de los empresarios más ricos de la historia moderna. Durante más de 150 años, las élites han acudido a Bohemian Grove en retiros semisecretos, que suelen tener lugar cada año a mediados de julio durante unas 2 semanas. Pocos saben lo que hacen ahí, aunque abundan los rumores sobre sus fiestas llenas de alcohol. Lo que sí sabemos es que existe una probabilidad razonable de que muchos de los acontecimientos históricos del mundo hayan nacido en los confines de esta sociedad secreta. Número 7. Jardines colgantes de Babilonia. A garden known throughout the world for its beauty, a name now synonymous with the disappeared riches of an ancient kingdom. En la actualidad, todas menos una de las 7 maravillas del mundo antiguo se han perdido con el tiempo. Entre las que ya no existen, una todavía causa controversia. Historiadores y arqueólogos se han esforzado durante mucho tiempo por encontrar las pruebas de que los jardines colgantes de Babilonia realmente existieron. Varios relatos contemporáneos describen una enorme colección de plantas exuberantes en el centro de la ciudad. Según dicen, parecía como si hubiera una montaña verde en el centro del palacio de Sennacherib. Nunca se ha encontrado ninguna prueba física, pero si se la tragó el río Éufrates o si fue un mito destinado a difundir la gloria babilónica. We do have some quite good ground sensing equipment that might just help. But people will rob stones away and put them in their houses. So anything that was stone there has been robbed long ago. La verdad sobre los jardines colgantes sigue siendo un misterio. Número 6. El hombre de la máscara de hierro. Sorry you've never seen me before. I must shock you. La historia del hombre de la máscara de hierro ha sido un elemento básico de la cultura francesa desde que Dumas publicó su novela en 1850. Aunque teorizó que el misterioso prisionero era el gemelo idéntico de Luis XIV, la verdad sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que a finales del siglo XVII hubo un preso político enmascarado. A diferencia de la ficción, su máscara no era de hierro, sino de terciopelo negro, y había muchos rumores en torno a su identidad. Voltaire creía que era un pariente real secreto, que estaba cautivo para mantener a salvo la corona de Luis, y otros afirmaban que era el hijo de Oliver Cromwell. Fuera quien fuese, es probable que la verdadera identidad del prisionero francés enmascarado siga siendo un secreto para siempre. I've waited 6 years to ask this question. Why was this done to me? Número 5. La tumba de Genghis Khan. Genghis Khan, quien vivió a mediados del siglo XII hasta principios del siglo XIII, es el infame conquistador del mayor imperio conectivo de la historia, el Imperio Mongol. He rose from abject poverty to rule most of the known world. It is claimed that 1 in every 200 men alive today is descended from him. Tras apoderarse de gran parte del mundo, Khan murió en circunstancias desconocidas y fue devuelto a su país natal, Mongolia.
Cuenta la leyenda que el cortejo fúnebre mató a cualquiera que lo presenciara para mantener en secreto su última morada. Si eso es cierto, desde luego funcionó, porque nadie tiene ni idea de dónde está enterrado en la actualidad. The Mongolian belief is that if you disturb the tomb of Genghis Khan, the reason why that area was so forbidden is because if you disturb this tomb, that you might cause this curse that'll end the world, right? Los eruditos modernos creen que su tumba está en algún lugar de la montaña Burhan Khaldun, pero las búsquedas en la zona son difíciles debido a las restricciones impuestas por el gobierno mongol. Finding the tomb of Genghis Khan would be the greatest archaeological discoveries of our generation. The potential for riches in Genghis Khan's tomb are extraordinary. You think of it, it's the world's largest land empire. The riches that must have been plundered and the riches that might be inside this tomb boggle the mind. Número 4. Los años perdidos de Jesucristo. Muchos eruditos e historiadores están de acuerdo en que Jesucristo fue una persona real y que nació en algún momento alrededor del año 4 a.C. Sin embargo, se desconoce gran parte de su vida histórica, pues nadie sabe qué hizo entre los 12 y los 29 años. During all this time, there is but one story in the Gospels. It describes Jesus as a precocious 12-year-old, discussing the Hebrew Bible with rabbis in Jerusalem. A este periodo se le conoce con diversos nombres como los años perdidos de Jesús. Por supuesto, hay muchas teorías, pues algunos creen que estuvo en Gran Bretaña y otros en India. There are said to be records originally written in India in the ancient Pali language and later translated into Tibetan, dealing with the life of an extraordinary saint known to the Buddhists as Isa. The life story of Saint Isa closely resembles the life of Jesus Christ. Pero la teoría predominante es que estuvo en Galilea, una región tanto de Israel como de Líbano, trabajando como carpintero bajo la tutela de su padre José. Once in the New Testament, in the Gospel of Mark, Jesus' critics in his hometown ask, "Is not this the carpenter?" And then in the parallel text in Matthew, they ask, "Is not this the carpenter's son?" Tras las excursiones desconocidas de Jesús, fue bautizado en Al-Mahtas hacia el año 28 después de Cristo, y aquí comenzó de nuevo su historia. Número 3. Los submarinos con misiles de Estados Unidos. Los secretos y los submarinos siempre están vinculados. Estados Unidos posee varios submarinos lanzamisiles guiados por energía nuclear, como los USS Ohio, Michigan, Florida y Georgia. Still very secret, well guarded. It's dark and it's massive. It's as long as the Washington Monument is high, nearly the length of 2 football fields. The sail, as it's called, stretches high into the air. Se conocen como SSGN y sus misiles tienen el potencial de causar gran destrucción, pero su ubicación y actividades son generalmente desconocidas. Unlike a surface ship that someone can see or a satellite, they know when they cover. They don't know we're here. Sin embargo, salen a la superficie de vez en cuando. Por ejemplo, el Michigan apareció en Corea del Sur en el 2017 y el Florida participó en la operación Odyssey Dawn en Libia. During the Cold War, the USS Florida prowled the oceans, equipped with Trident nuclear missiles, ready to carry out an attack at a moment's notice. El 28 de junio del 2010 se produjo un hecho insólito en el que 3 de los 4 salieron a la superficie al mismo tiempo en respuesta a las pruebas de misiles chinos. Se conocen desde la década de los 2000, pero la mayoría de sus acciones y ubicaciones han permanecido en secreto. We won't go any further, but you're literally standing 10 to 20 feet from an operational nuclear reactor right now. Número 2. Masonería. Many of the founding fathers, especially the influential ones, people like George Washington and Benjamin Franklin, were Freemasons. Durante 300 años, las teorías de conspiración han girado en torno a los masones. Fundada oficialmente en 1717, muchos creen que esta sociedad secreta no tan secreta lleva siglos actuando desde las sombras. La verdad probablemente sea mucho menos siniestra. Públicamente se anuncian como un grupo de hombres con mentalidad cívica que buscan propagar la caridad, bondad y estabilidad por el mundo. Freemasonry brings together people of diverse backgrounds. Freedom from ignorance, freedom from superstition, freedom from intolerance, freedom from extremism. No se admiten mujeres y los miembros deben tener algún tipo de creencia en un ser supremo. Son famosos por sus rituales secretos, saludos y logias.
Los civiles, movidos por la curiosidad, llevan mucho tiempo intentando descubrir sus secretos, alimentados por rumores que los han relacionado con todo, desde el nuevo orden mundial hasta los extraterrestres. ¡Ey! Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Área 51. Take my word for it. There's no Area 51. There's no recovered spaceship. Excuse me, Mr. President. That's not entirely accurate. Cuando se trata de zonas altamente clasificadas, no hay nada más famoso que el Área 51. Situada en el desierto de Nevada, es una instalación militar secreta vinculada con tecnología avanzada. The military base 80 miles from Las Vegas has become infamous for conspiracy theories about little green men. They certainly appear to still be covering up what exactly goes on at Area 51. El lugar es tan secreto que la CIA no lo reveló oficialmente sino hasta 2013, a pesar de que era muy evidente que había algo en el desierto. El Área 51 se conoce oficialmente como una instalación de entrenamiento militar y supuestamente es un campo de pruebas tanto para aviones experimentales como para armamento de alta tecnología. The Area 51 designation is said to come from Atomic Energy Commission designation maps. In the 1930s, it was a wildlife reservation under the Department of the Interior, but the War Department then took it over in 1942 during World War II. Debido a su naturaleza secreta, tanto allanar como sobrevolar el lugar está completamente prohibido. Naturalmente, esto ha dado lugar a teorías conspirativas. ¿Hay extraterrestres dentro del Área 51? Quizá nunca lo sabremos. But because of all this secrecy, many made up their own minds a long time ago about Area 51, and that's why it may never lose its extraterrestrial excitement. ¿Eres un superdetective que conoce los mayores secretos del mundo? What happened to that colony is one of the big unanswered questions of American history. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.